Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Este video es para realizar la importación de Viare en R a través de RKWord. En este momento voy a abrir este script en donde seguiremos los siguientes pasos para preparar una base de datos para el análisis. En particular será el caso de la INEGI de bienestar autorreportado. En primer lugar vamos a importar Viare. En este ejemplo importaremos desde SPSS con extensión SAB las tablas CB y CS del 2019. Identificaremos valores perdidos, tipos de variable y nivel de medición de la tabla CS. Recodificaremos las variables, datos perdidos, tipo de variable y nivel de medición en la tabla CS. Identificaremos valores perdidos, tipos de variable y nivel de medición. Recodificaremos variables, datos perdidos, tipos de variable y nivel de medición en la tabla CB. Estableceremos llaves con data table para unificar tablas y unificaremos tabla Viare para uso de factor de expansión. En primer lugar, debemos descargar Viare. Para ello, podemos ir a INEGI y buscaremos Viare. Tenemos tres opciones: bienestar subjetivo Viare piloto INEGI, bienestar subjetivo Viare ampliado INEGI y bienestar subjetivo Viare básico INEGI. En este caso haremos clic en Viare básico y de ahí haremos clic en microdatos. Una vez abierto, iremos a 2019 y descargaré los datos para octubre 2019 en formato SPSS. Bien, una vez hecho esto, voy a pasar a mi carpeta de descargas. Aquí está, Viare 2019 octubre. Le podemos dar doble clic y las voy a extraer en el directorio superior. Aquí están ya: Viare CB, Viare CS y VIF para 2019. Bien, en primer lugar debo saber qué es lo que contienen. Para ello podemos descargar, si hacemos clic en Viare básico, podemos ir a donde dice documentación y podemos observar metadatos, cuestionarios, y en microdatos, en Viare básico, tenemos hasta la parte de abajo el PDF con la estructura de la base de datos. A través de este manual podemos ver lo que contiene cada una de estas tablas, que es el módulo de bienestar autorreportado, estructura de la base de datos, Viare BIF. La extensión DBF se sustituye por el tipo de archivo o de base de datos que se haya descargado. Aquí nos fijamos bien en que corresponde a viviendas. En segundo lugar, CS. Y en tercer lugar, CB. Y observamos las notas que existen al final. Los campos en verde son la llave para relacionar las tablas Viare BIF y Viare CS. En cambio, los campos anteriores más el campo café forman la llave para relacionar las tablas Viare CS y Viare CB. Entonces vamos a importar las tablas Viare CS y Viare CB, dado que CS es la que contiene datos como sexo, edad, fecha de nacimiento, alfabetismo, nivel de instrucción, grado aprobado. Son los datos sociodemográficos. En cambio, CB contiene ítems
de contenido propios de Viare. Vamos a ver de qué estamos hablando. En primer lugar vamos a ir a archivo, vamos a ir a importar, vamos a importar SPSS, vamos a hacer clic en seleccionar archivo, vamos a donde corresponde, en este caso en el escritorio, Viare, vamos a importar primeramente CS. Bien, nos advierte de algunos campos, como por ejemplo niveles no declarados que tendremos que revisar detenidamente. Damos clic en Submit. Observamos aquí el warning que ya nos estaba diciendo. Y vamos a ir a Viare. Y le vamos a poner el nombre CS. Punto 2019.data. Bien, ya lo tenemos renombrado. Ahora vamos a importar la tabla CB. Repetimos el proceso, Open, Import, Format, SPSS. Y vamos a seleccionar CB. Aquí nos advierte. Si observamos el warning, nos advierte de niveles duplicados en la variable factor P4-1 y así sucesivamente. Simplemente nos está advirtiendo. Bien, parece ser que se ha ingresado adecuadamente. Vamos a darle clic en Submit. Vamos a tomar el nombre que tenemos en el script, simplemente para no duplicar. Okay. Cuando estamos trabajando con una base de datos, es una buena práctica realizar un primer ejercicio de exploración a través de variables conocidas. Por ejemplo, explorando la cabeza y el final de la tabla. Para ello vamos a utilizar estos comandos head y tail. Vamos a pedirle la cabeza o el encabezado de CS 2019. Ustedes lo pueden apreciar aquí abajo. Nos da las primeras 6 filas y nos da algunas ideas de cómo está observándose estos elementos. Igualmente podemos utilizar tail para ver la parte final y ver cómo, por ejemplo, cuántos valores tenemos. En este caso tenemos 7231 valores. Y ver cuántos casos tenemos. En este caso tenemos 7231 filas que representan casos. Ahora lo vamos a hacer con tail CB y tenemos 1997 casos. Podemos empezar por las tablas de frecuencia de sexo. Vamos a ir a Teaching, distribución de frecuencias, tabla de frecuencias. Y vamos a seleccionar a través de CS, que es la que contiene la variable de sexo. Vamos a ir a Submit. Termina de procesar. Y entonces ya tenemos cuántos está procesando. En este caso hay
un total de 6.876 personas con el sexo declarado, hombres y mujeres, en la tabla CS 2019.data por la variable sexo. Nos faltan personas para completar los 7.000 que nos había dicho que existía en la parte de arriba. 7.231. Eso significa que existen valores perdidos que no estoy viendo yo aquí. Vamos a hacerlo ahora. Una tabla de frecuencias con los datos faltantes a través de edad. Si yo voy a CS, observaré que la variable edad está como factor, es decir, no es un número. Aquí está. Y observo en los niveles que existen menor de un año y 97 años o más, edad no especificada, y 99, edad no especificada de menores de 12 años. Eso significa que no puedo utilizar esta variable de edad para producir una tabla de frecuencias por intervalos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos que aplicar algunos filtros y hacer algunas recodificaciones para poder utilizar esta tabla. Sin embargo, es relativamente sencillo. Vamos a ir a nuestro script de nuevo y vamos a ver cuántos valores faltantes nos quedan. Podemos hacerlo a través de teaching y pedirle que haga un subset de menor de un año, edad no especificada de menores de 12 años, 97 años o más, y aquellos que están perdidos. Se pueden ingresar de manera directa estos elementos, edad, etcétera, etcétera, o bien haciéndolo a través del script. ¿Cómo se hace a través de las instrucciones? Simplemente vamos a integrar estos comandos a nuestro cuadro de RKTeaching. Vamos a ir a Teaching, distribución de frecuencias, tabla de frecuencias, y ahí vamos a seleccionar nuestra variable EDA en CS. Le vamos a pedir filtro, condiciones de selección, y vamos a pegar nuestras condiciones de selección que ya tenemos previamente establecidas. Vamos a darle clic en Submit. Bien, entonces nos da nada más aquellos elementos que estamos nosotros buscando y obtenemos un total de 67 elementos. Menor de un año, 97 o más años, edad no especificada de 12 años o más, y edad no especificada de menores de 12 años. Bien, ya estamos encontrando elementos faltantes. Por ejemplo, aquí 67 más 6.876 ya implica subir el número, ¿no? Sin embargo, todavía no es suficiente. Vamos a continuar con el script. Nosotros lo podemos ejecutar directamente desde esta parte. Y como verán, son las mismas instrucciones, nos da exactamente lo mismo. En lo sucesivo iremos aplicando el script. Vamos a producir una tabla con los NA. Vamos a recodificar la variable para hacer visibles a las personas que no tienen edad. Bien, ya se creó la variable eda.r en donde serán visibles las personas que no tienen edad.
vamos a aplicar otra tabla, en este caso pidiéndole que nos presente las personas que tienen NA, de acuerdo a la variable eda.r que acabamos de crear. Bien, ya que corrió nuestro script, vamos a ir a el output y entonces aparece nuestra variable NA con 355 personas. Si tenemos un total de 67 más 355, tenemos 422, en donde ya estamos alcanzando el total de las personas que habíamos contabilizado en nuestro data frame. 7,231. Si tenemos 422 más 6,876, 6,876 más 422. 7,298. Debemos restar 67 ya que estamos sumando la intersección dos veces, es decir, desde 97 años o más hasta menor de un año si tienen registrado el sexo y por lo tanto los estamos sumando dos veces. Para ello entonces debemos restar 67. Y ya obtenemos 7,231, que es el total que tenemos registrado aquí. Entonces ya a través de estas dos variables podemos cuadrar los números. Tenemos el total, ya hemos encontrado los valores perdidos para edad que faltaban en la tabla de sexo. El siguiente punto lo tenemos aquí. Vamos a recodificar edad en número. Para ello se convierte la variable factor en carácter y después en número. Se usa la interfaz gráfica de RKWord para convertir menor de un año igual a 0. Y se produce la variable eda.n. Vamos a crear nuestra variable eda.n a través de considerar como numérico un carácter o los caracteres de la variable eda en el objeto CS2019 data. Lo corremos y entonces ya aparece nuestra eda.n. Ya la tenemos aquí, pero no hemos convertido menor de un año en igual a 0. Por lo tanto, si vamos a nuestra tabla y buscamos, por ejemplo, menores de un año en la variable eda, aquí está, por ejemplo, este caso, y lo buscamos posteriormente en nuestra nueva variable, aparece como NA, porque no lo hemos podido convertir en un número. Para ello debemos utilizar la interfaz gráfica y volver a correr el comando. Entonces vamos a ir a nuestra variable eda y ahí vamos a decirle que los menores de un año tienen 0 años. Una vez hecho esto le damos clic en OK y ahora vamos a volver a correr nuestro comando. Bien, nos advierte que se introdujeron algunos NAs por coerción, dado que hay valores de etiquetas como edad no especificada, etcétera, que han sido convertidos en NA. Pero era importante rescatar a menores de un año porque ellos sí tienen una edad asignada y de acuerdo a la función piso sería el 0. Entonces vamos a CS y si buscamos en la variable eda una vez más aquellos que tienen 0,
Cuando vayamos a edad n aparecerán con 0. Ya está corregido. Ya tenemos edad r en donde tenemos el valor anterior y tenemos edad n en donde tenemos el valor en numérico. Prosigamos con nuestro script. Bien, para recodificar variables de factor a variables numéricas con enteros y si se encuentran ordenados, podemos utilizar la función asNumeric para realizar la conversión. En este caso, las variables que vamos a convertir, como ustedes pueden ver, es la variable P1, P2, P3 y así sucesivamente en la tabla CB. Vamos a ir a nuestra tabla CB, que la tenemos aquí. Vamos a dividirlo verticalmente para tenerla disponible de este lado y poder explicar mejor. Bien, nos quedamos aquí. Vamos a recodificar variables de factor a variables numéricas si se encuentran ordenadas. ¿A qué me refiero con ordenadas? RKWord está reconociendo que existe un orden en los niveles que se encuentran en estas variables de factor. Si observamos, totalmente insatisfecho es 1, el nivel 2 tiene asignado el valor 1, el nivel 3 tiene asignado el valor 2, el nivel 4, el nivel 3 y así sucesivamente hasta el nivel 11 que tiene asignado totalmente satisfecho. Como podremos nosotros notar, totalmente insatisfecho se puede equiparar a 0 y entonces cada uno de los niveles correspondería al valor numérico correspondiente. ¿Cómo podemos hacer para convertir todas estas variables desde P1 y todos los elementos hasta P5-12, que es la que tenemos aquí, en numérico, aplicando la función asNumeric y simplemente restando el valor 1 a cada uno de los niveles para introducirlos como números? Veamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a correrlos todos de una vez para que nos recodifique todos los valores de factor a numérico en nuevas variables. Sigue corriendo, está en rojo, ya terminó. Entonces, vamos a abrir CB también de este lado para poder comparar ambos lados de la misma tabla. Vamos a seleccionar este lado y vamos a pedir que nos lo abra de este lado. Ya tenemos aquí abierto CB en las dos ventanas. De este lado vamos a poner P1, no, N, es decir, de número. Y de este lado vamos a poner P1 en factor, para que veamos a qué nos referimos. Aquí está, P1 es 8, ya que tenemos el valor 8 del lado derecho. Entonces se han hecho, como ustedes pueden ver, la recodificación adecuada. ¿Qué hizo? Tomó los valores de los niveles para introducirlos como los valores numéricos de la variable y nosotros le restamos 1 a cada uno de esos valores para obtener el valor correspondiente a los niveles descritos de manera de cadena. Vamos a proseguir con nuestro script. Para esto necesitaremos revisar que las tablas tengan los mismos valores en las variables utilizadas como llave. Gracias al manual sé cuáles son las variables que tengo como llave. Sin embargo, debo comentarles que cuando estuve realizando estos elementos encontré que la variable ent no corresponde y por lo tanto no puede ser utilizada como llave hasta que se equiparen los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla se encuentra defectuosa. Si yo voy a ent,
Del lado, como ustedes pueden ver aquí nuevamente, ent, la variable 4 de entidad, en la tabla CB, debe corresponder con la variable ent en la variable cs en el número 5. Vamos a abrir ambas para que ustedes vean a qué nos referimos. CB ya la tengo abierta del lado derecho. Vamos a abrir CS del lado izquierdo. Vamos a nuestra variable 5 en CS. Aquí está. Y vamos a nuestra variable 4 en CB, que es esta. Aquí están nuestras dos variables en la tabla CS y en la tabla CB. Vamos a copiar los niveles de la tabla CS. Control C. Y vamos a abrir rápidamente una hoja de Excel para hacer la comparación y que ustedes puedan ver de manera gráfica a qué me refiero. Vamos a poner aquí que esta es la tabla CS.2019, que es en la que sé que está defectuosa. Y vamos a abrirlo ahora en la tabla CB y vamos a copiar las etiquetas de valor. Control C. Okay. Esta es nuestra tabla CB 2019 y los vamos a pegar. Aparentemente coinciden. Vamos a pedirle al programa que lo haga. Igual A2 debe ser igual a B2. En este caso es verdadero. Vamos a pedirle doble clic. Y aquí nos aparecen las inconsistencias. Falso. ¿Por qué? Porque vamos a fijar. Vamos a ponerle comparación. Vamos a fijar el panel. Fila superior. Ok. ¿Qué está sucediendo? México, utilizaron México para el Estado de México. ¿De acuerdo? Y utilizaron Quintana Roo en CS y utilizaron Quintano Roo en CB. Por lo tanto, no coinciden. Al no coincidir estos dos elementos, se obtenían falsos, se obtenían valores perdidos al hacer la unión de las dos tablas. ¿Qué podemos hacer? Podemos copiar los elementos para que queden correctamente establecidos. Estado de México es un nombre que nosotros podemos utilizar más puntualmente para no confundirlo con la Ciudad de México. Entonces vamos a copiar Estado de México en CS. Vamos a dar clic en OK. Y del otro lado debemos corregir, dado que el estado, la entidad federativa, se llama Quintana Roo, no Quintano Roo. Entonces hay que corregir esto. Quintana Roo lo vamos a colocar del lado derecho. Entonces ya está corregido el problema que se había encontrado al momento de unificar las bases de datos.
continuemos con la aplicación del script. Vamos a cargar Data Table. Es un paquete de R que nos permite manejar bases de datos de una manera mucho más ágil. Y para ello debemos convertir nuestros data frames en data tables. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia las vamos a ver aquí en la clase, que se va a convertir en, además de un data frame, en un data table. ¿Eso qué quiere decir? Que hereda todas las características del data frame. Todos los comandos que nosotros utilicemos en un data frame operan en nuestra data table, pero además podemos utilizar nuevos comandos para trabajar con nuestras tablas. Ya están creadas. Ahora podemos utilizar el comando setKey para crear nuestra llave en ambas tablas y poder realizar la unión. Ya están creadas nuestras llaves y ahora debemos ver cuál es la tabla que vamos a unir con qué otra. Si nosotros vamos a nuestra tabla CS, que es esta, tiene 7231 casos y en nuestro factor nos da el factor de expansión genérico y el factor de expansión del módulo, pero no hace referencia a Viare. La que debemos utilizar es CB, dado que CB, si nosotros le hacemos clic acá, en el factor de expansión que se encuentra en la columna 46, nos da el factor de expansión de Viare. Entonces vamos a tomar CS y lo vamos a unir con CB 2019. Bien, si nosotros vemos el total en CB, en la tabla CB, que es el bienestar autorreportado, tenemos 1997 casos. Ahora vamos a abrir Viare. Y tenemos 1997 casos, todos tienen entidad federativa, ¿sí? Y comparten todos los elementos que ya se calcularon para las variables de interés del bienestar autorreportado. Y de esta manera hemos realizado la unión de dos tablas para poder ahora utilizar el factor de expansión que nos ofrece en nuestra tabla, la columna 70. Este es el factor que tenemos que utilizar para poder calcular la población urbana, que es mayor a 38 millones de personas. Esto lo realizaremos en otro video para mostrar las capacidades que tiene R de trabajar con estos factores de expansión y cómo se deben utilizar. Muchas gracias, eso sería todo.